Hola, hola, ¿cómo están? Pues nosotros esperando, como siempre, que estén muy bien. Es un gusto para nosotros acompañarlos. Para quienes son nuevos en el canal, bueno, pues él es Miguel Jarquín. A la orden y ella Lupita Cardiel. Bien, pues somos dos psicólogos que estamos aquí hablando de la vida y hablando de circunstancias que pueden ocurrirnos. Pues en el video del día de hoy vamos a tocar un tema que parece simple, pero créanme que de simple no tiene nada. Se llama esperanza versus expectativa. Bueno, pues vamos empezando definiendo, ¿no? ¿De qué se trata la esperanza y de qué se trata la expectativa? Para que veamos que sí son muy, pero muy diferentes. Venga. Bueno, pues voy a decir que la expectativa es la vivencia que nos introduce al futuro en términos de control. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una expectativa, lo que estamos esperando es que cuando aquello se cumpla, permítanme la palabra, justamente con lo que necesitamos. Por ejemplo, si yo compro una plancha, hoy la compré, mi expectativa, ¿cuál será? Pues que la plancha, otra vez permítanme la expresión, planche. Si por algo esa plancha no se calienta, esa plancha no ayuda a aplastar la ropa, si esa plancha no funciona, ¿qué hago? La devuelvo, pido que me la arreglen, la tiro porque no me interesa. Es decir, la expectativa es que en el presente compré la plancha y al llegar al futuro se tiene que cumplir mi expectativa, que la plancha sirva. En cambio, la esperanza es la vivencia que nos introduce al futuro montándonos en la vida que nace. Mientras en la expectativa ese futuro es controlable, en la esperanza ese futuro no es controlable. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero que mi hijo sea ingeniero en matemáticas, perdón, ingeniero civil. Y resulta que a la hora de la hora mi hijo quiere ser bailarín. La esperanza en qué va a consistir, en que cuando llegue ese futuro y él entre a la nueva vida, yo me suba en esa vida y celebre con él la novedad de la vida. Son dos actitudes totalmente diferentes. En la expectativa yo controlo, quiero controlar. Y la expectativa es excelente para los objetos, para las estrategias, para las cosas que tenemos que hacer. Pero la esperanza solo funciona en la vida, en las personas, en las relaciones afectivas. Yo puedo decir, yo quiero que fulanito me quiera, y fulanito ni siquiera me hace en la vida, o fulanita ni siquiera me hace en la vida, y por más que yo quiera, por más que yo me esfuerce, esa persona nunca me querrá. Entonces creo que es muy importante entender esta diferencia porque cantidad de veces queremos en nuestras relaciones, sobre todo con las personas, tener expectativas. Y queremos que ellos cumplan lo que nosotros queremos. Y a veces todavía está peor, que nos adivinen lo que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Cómo te suena? Sí, fíjate que ahorita que estabas hablando, yo me estaba acordando de que cuando nosotros tenemos como esa expectativa que mencionabas en la plancha, pero con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuestión personal, voy a ponerme a dieta. Y entonces yo tengo la expectativa de que en la primera semana de dieta voy a bajar 4 kilos. Esa es una expectativa. O que en un mes voy a bajar tanto y ya me veo y ya, es más, hasta fui a comprarme el vestido que me voy a poner cuando baje esos 4 kilos. Esa es una expectativa.
En cambio, si yo empiezo una dieta con la esperanza de bajar de peso, punto, así abierto, porque pudiera decirles con la esperanza de tener una vida mejor y una vida más saludable, lo cual está muy bien y lo cual es muy bueno que tengamos esa decisión de dejar de comer tanta comida chatarra para tener una vida saludable. Y también está la otra parte que sabemos que nos pasa, sobre todo a las mujeres, en la que pues también queremos bajar de peso por bajar de peso y que me quede el pantalón que me compré pensando que un día iba a bajar de peso para poner. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando yo digo, bueno, ok, voy a tener la esperanza de, y entonces yo abro un mundo de posibilidades y entonces yo de alguna manera aseguro que yo no me voy a asesinar cuando yo baje 3,5 kilos y no 4. Claro. ¿No? Claro, cuando ponemos las expectativas en las personas, nos volvemos verdugos de esas personas o verdugos de nosotros mismos. El ejemplo que pone Lupita es muy vívido, es algo que trabajamos mucho en la terapia. Muchas personas llegan con muchas expectativas de muchos tipos: el bajar de peso, el dejar a una persona, el controlarse de tal vicio que tienen, y creen que mientras más se exijan, mucho mejor lo van a cumplir. Y no resulta así. Mientras más expectativas tenemos, más nos castigamos. Aprender a fomentar la vida en nosotros es empezar a crear un camino de flexibilidad en el que poco a poco vamos aprendiendo. Y habrá cosas que podremos cambiar casi de un día para otro. Y en cambio habrá otras que nos costarán, híjole, la vida misma. ¿Por qué? Porque son cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, porque nos ligan con el pasado, con las creencias, con las tradiciones. Y bueno, dejar eso cuesta muchísimo trabajo. Requiere de toda una conquista interior para poder ir avanzando en eso. Y bueno, pues aquí mi primera invitación es: sean compasivos con ustedes mismos. No se exijan más de lo necesario. Y discúlpenme que voy a tocar un punto que yo sé que algunos a lo mejor creen en ellos. Yo no creo, eso no implica que ustedes puedan seguir creyendo, pero yo no creo en los decretos. Todo decreto mata la vida. Cuando yo digo, ya me vi en mi Volkswagen o ya me vi en mi Rolls Royce y resulta que no lo cumplí, muero en ese instante. Claro, me siento fracasado y... Claro. Sí, además con un fracaso neurótico, ¿no? Que ese es el problema terrible. En cambio, si yo digo, yo me veo haciendo crecer mi empresa, yo me veo avanzando en el libro que estoy escribiendo, yo me veo leyendo otros textos, yo me veo yendo al cine, pero en ese camino hay flexibilidad y resulta que la película que hoy vine a ver justo el día de hoy la quitaron. Cosa que nos ha pasado, cosa que nos ha pasado. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, pues en ese momento a lo mejor hay otra película que vale la pena y la cambio. O bien ese día nos vamos a los jueguitos, ese día nos vamos a mirar cosas, ese día nos vamos a platicar. La vida siempre, fíjense en esto, la vida siempre nos ofrece posibilidades. Y cuando nosotros abrimos el camino de la esperanza, se abren horizontes insospechados. Claro, y cuando lo cerramos porque teníamos esa expectativa y nos aferramos a ella, entonces nos ponemos una venda en los ojos y no vemos esas posibilidades, ¿no? O sea, decimos, o sea, así no logré esto que yo me había propuesto lograr, y entonces en ese momento se me cierra el mundo y ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo para dónde ir. Fíjate, a mí me pasó en mi primer viaje que hice yo a Europa sola de mochila. Yo fui a Zúrich y yo tenía una expectativa. Era mi primer viaje, estaba yo
bastante, pues novata en todo. Iba yo con un mediocre inglés en aquel entonces. Pero yo me imaginaba, o sea, yo decía Suiza y yo me lo imaginaba, wow, lo máximo. Ni siquiera yo pensaba en el idioma, no pensaba en nada. Y entonces cuando yo llegué y me bajé con mi mochila en la estación y empecé a ver, además bueno, pues mi cumpleaños número 30, ¿te acordarás? Ah, claro, Y claro. entonces, pues era febrero, imagínense el El frillazo frías. y chicos que bajaban con sus esquís del tren y una vida muy movida, iban, venían. Y entonces yo me bajé con aquella emoción y con aquella expectativa que yo tenía en mi cabeza de lo que iba a pasar cuando yo llegara. Y de pronto me encuentro con que todo está en alemán, absolutamente todo está en alemán. Yo creo que podría decir que es de las pocas veces que yo he vivido esto que decimos de cuando se te cierra el mundo, ¿no? Cuando tu Ujú. expectativa se cae y se hace trizas. Y entonces yo me senté en como una parrita que había como de una jardinera. Y allí me senté a llorar. Porque no sabía, Ujú. como de pronto fue así, se me derrumbó. Pues y yo, ahora yo qué voy a hacer aquí, todo está en alemán, la gente corre, la gente va, viene, nadie se detiene y entonces un ratito me senté y entonces ya dije, ok, pues algo tengo que hacer, ¿no? Y entonces ya dije, siempre hay un símbolo de información y allí tiene que hablar inglés y bueno, ya, se resolvió. Pero sí lo recuerdo como es justo ese momento en el que se te desmorona todo y entonces como no sabes ya para dónde ir, ¿no? Entonces sí es bien importante que nos cuidemos de la expectativa, porque fíjense, cuando nosotros nos proponemos algo, cuando nos proponemos, no sé, a lo mejor terminar una maestría o este mismo ejemplo de tener un peso que a mí me guste, tenemos allí un detractor que nos hace abandonar la misión, ¿no? Luego yo digo, es que luego nos saboteamos a nosotras mismas. Quien nos ayuda a sabotearnos es la expectativa, porque entonces ya no lo logré, porque no fueron 4 kilos, solamente fueron 3. Entonces, qué tristeza. Pues no sirve de nada, la abandono. Ujú. Sí, y eso genera lo que yo llamo las metas neuróticas. Ujú. Y la meta neurótica lo que hace es que cada vez nos despedaza más, cada vez nos lastima más, cada vez nos hiere más y se vuelve deplorable la vida, ¿no? Se vuelve terrible porque ya no avanzo, ya no camino, me enojo, me castigo, etcétera. Hace poquito tuve la oportunidad de aprender algo muy interesante con una pareja de esposos que vinieron a terapia conmigo. Ujú. Y ellos venían para cómo acompañar a su hijo justamente que está decidiendo su vida o parte de su vida en realidad, ¿no? Porque está decidiendo si se va a la universidad o deja la universidad y se dedica a lo que él quiere dedicarse. Y el papá usó una expresión muy interesante, dijo, es que nosotros queremos luchar hasta el último, que sea el último recurso, como que no queremos abandonar la posibilidad de que él haga determinada cosa. Y en ese momento a mí se me ocurrió abrir una posibilidad diferente. Y les digo, oigan, ¿y qué tal si en lugar de pensar que este sea el último recurso y alimentar el último recurso, pensamos en abrir un horizonte de posibilidades en donde encontremos actitudes creadoras? Y entonces, fíjate, Lupita, parece muy simple cambiar una parte del lenguaje, pero eso abrió todo un camino. Mientras una es, ya llegué con el último recurso, se acabó, ya no hay más, es el abismo de la muerte. En cambio, si yo al revés digo, y ahora pongo nuevas semillas, ahora hago nuevos caminitos, saco el machete y deshojo, pues a lo mejor se abren nuevos horizontes y encontramos conductas creadoras. Claro, y entonces, pues la idea del tema es,
¿qué tantas expectativas se ponen ustedes? ¿Y qué tanto le abren un espacio a la esperanza? Creo que sería bien interesante que revisara cada quien así como, ok, a ver, cuando yo me propongo algo, ¿cómo me lo propongo? ¿Me lo propongo así tajante como una expectativa? ¿O lo abro como esta posibilidad que, perdón por la redundancia, puede ser, Claro. ¿no? Entonces, creo que sí es importante como hacer ahorita así como un alto y revisar. Yo cómo ando en el tema. Soy de ponerme expectativas, soy de poner expectativas en el otro. Y entonces por eso siempre estoy decepcionada de los demás. ¿Y Porque de mí los mismo? demás, ajá, y porque los demás no hacen lo que yo quiero que adivinen Ujú, ujú. que hagan, ¿no? Entonces, que bueno, aquí vendrá después otro tema importante que es el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo se lo digo? Sí, claro. porque aquí sí es como muy importante que esta esperanza vaya acompañada, pues también de una buena comunicación. Porque si yo tengo la esperanza de que mi esposo en la noche llegue y me ayude a lavar los trastes, por más que sea una esperanza, por más que sea una Ya los esperanza lavé. y no una expectativa, pues él nunca me va a adivinar que yo quiero que lave los trastes. Y entonces, de pronto en una ocasión, él llegó y estaba yo muy cansada y le dije, me dice, ¿cómo estás? Y yo, es que estoy muy cansada, es que he trabajado todo el día y es que el niño y todavía no lavo los trastes. Y entonces él, así como buenos psicólogos los dos, y él me dice, ¿hay algo concreto que me quieras pedir? Entonces, y ya yo le digo, es que contigo uno no puede manipular a gusto porque... Pero bueno, el punto del ejemplo es ese. O sea que también tenemos que hablar y tenemos que ser claros en lo que queremos. Y bueno, ese será un tema para después. Y como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ir cerrando con una invitación. Cuando nosotros pensamos en las aves y pensamos en volar, casi siempre pensamos en las alas. Y decimos, es que tienen unas grandes alas para volar. Y lo hablamos de nuestros hijos, por ejemplo. Decimos, les hemos dado grandes alas para que vuelen. Es verdad. Pero fíjense ustedes que hay un elemento que hace falta y a veces no le ponemos atención. Se requiere el viento que insufla esas alas para que puedan volar. Pues yo los invito a que insuflen con nuevos vientos las alas de la esperanza para volar en el firmamento de la vida. Pues muchas gracias por su tiempo que nos regalaron para este espacio, esperando como siempre que sea útil, esperando que sea aplicable en la vida. Pues los esperamos en la siguiente. Claro, Si claro. les gusta nuestro material y nuestro contenido, nos encantaría que se suscriban y que le hagan así a la campanita para que les informe cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias y por aquí nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta pronto.